Si estás viendo este video, es porque ya viste el video previo, donde te explicamos lo que debes de considerar durante el diseño, implementación y evaluación de la MERE. Si no, y si no sabes a qué se refiere MERE, quiere decir que no has visto el video. Por favor, búscalo y regrésate a verlo para que estés en condiciones de poder entender lo que te compartiré a continuación. Afortunadamente, nos encontramos un poco más relajados porque ya terminamos los informes de auditoría y todos nuestros clientes ya los presentaron. Fueron algunos meses intensos, debo de decirlo, debido al alcance de nuestras auditorías, pero puedo asegurarte que nuestro trabajo de verdad ayuda a nuestros clientes, porque somos altamente enfocados en detectar oportunidades de mejora en los programas de cumplimiento de nuestros auditados, ya que una oportunidad de mejora ayuda, sin lugar a dudas, a la estabilidad de la propia entidad. Como te lo comenté durante el divertido proceso de elaboración de los informes de auditoría a los programas de PLD y FT en diferentes entidades, pude constatar que no en todos los casos se contaba con una metodología correcta, por lo que muy posiblemente en posteriores fechas la misma CNBV deberá de emitir inicialmente recomendaciones basadas en los informes de los auditores. Incluso pude apreciar que en algunos casos se confundió la metodología de evaluación de riesgo con el modelo de evaluación de riesgos del cliente, cosa que sin lugar a dudas son iguales, más bien no son iguales y sin embargo se complementan. Una vez dicho lo anterior, ahora será indispensable para las entidades realizar los cambios pertinentes a fin de que cumplan correctamente con una metodología correcta. Por ello, hemos desarrollado este video a fin de explicarte ahora de una forma detallada cuáles son los criterios que debes inicialmente de haber considerado en el desarrollo, implementación y evaluación de tu metodología de evaluación de riesgos. Dame unos minutos y te explico. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Enrique Castillo, auditor independiente certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Hoy es jueves 28 de febrero de 2019 y en el video anterior te compartí de una forma resumida cuáles eran los puntos que debías de considerar para el diseño, la implementación y la valoración de tu MERE. Ahora en este video haremos una revisión detallada de lo que debes de considerar en estos procesos. Para eso, vayámonos en orden. E iniciaremos hablando de, primero, el diseño. Desde el punto de vista de identificar los elementos de riesgo, así como sus indicadores. Durante esta primera etapa, deberás de identificar los elementos de riesgo y sus indicadores. Y deberás de crear un método para la medición de los riesgos. De dicho método, deberás de determinar la importancia relativa de cada uno de los riesgos en función de su importancia para describirlo. Dicho método deberá de contar con una información confiable y sustentada. El método que adoptes deberá de quedar documentado y en él deberás de explicar por qué elegiste los elementos de riesgo, cuáles son y a qué se refiere cada uno de ellos, así como los indicadores que explican la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esto es, deberás identificar las distintas circunstancias que pudieran hacer posible que la entidad donde labores pueda ser utilizada para lavar dinero. Pero, ¿cómo vas a identificar un elemento de riesgo? Bueno, estos están compuestos por actos, omisiones u operaciones que favorecen, prestan ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de delitos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad ilícita. Y cada uno deberá de ser segmentado, cada elemento debe de ser segmentado en indicadores para que pueda ser más fácil el análisis y medición del riesgo.
Por otra parte, debes de considerar que el grado de exposición al riesgo no es igual para todas las entidades, por lo que los indicadores pudieran ser distintos, semejantes o iguales dependiendo de la homogeneidad y estandarización de, entre otros muchos factores, los elementos de riesgo. Una vez que hayas identificado y definido los elementos de riesgo, debes de otorgarles una importancia relativa, ya que el nivel de riesgo de cada uno de ellos no debe de ser homogéneo. Así también deberás de identificar aquellos indicadores que brinden un análisis integral de cada elemento. La identificación de los indicadores es un proceso que te sirve para determinar los componentes que te indicarán qué tan bajo o qué tan alto es el riesgo de la entidad respecto de que pueda ser utilizada para lavar dinero, financiar al terrorismo o realizar cualquier otro acto delictivo. Fíjate que la identificación y determinación de tus indicadores debe de quedar documentada en tu manual de la MERE, indicando la razón por la que consideraste tal o cual indicador, así como la calificación de riesgo que se le puede otorgar determinando el caso. También en esta fase de identificación de elementos de riesgo y sus indicadores, deberás de establecer el paso o la forma en que deberás de medir el nivel de riesgo de cada indicador, segmento y elemento. Esto se realiza mediante el otorgamiento de pesos, calificadores, determinantes y preponderancias. Así también es importante que comprendas que existen indicadores de riesgo de carácter cualitativo y cuantitativo. Como seguramente ya sabes, existen 4 elementos de riesgo que como mínimo debes de considerar dentro del desarrollo de la MERE. Estos elementos son productos y servicios, es el primero, clientes y usuarios, el segundo, países y áreas geográficas, el tercero, y transacciones y canales de envío. ¿Cuáles son los puntos importantes que deberás de identificar en cada elemento de riesgo para determinar sus indicadores de riesgo? Bueno, vayamos por partes. Primero, para productos y servicios deberás de considerar, entre otras circunstancias, sus características, el nivel de anonimato o falta de identificación del cliente o usuario. Si alguna persona involucrada en la operación la identificas o no, la posibilidad de que con productos se puedan manipular grandes volúmenes de dinero y la facilidad de transferencia de valores. Para el caso de clientes o usuarios, deberás de considerar características que los hacen potencialmente riesgosos. Por ejemplo, si son instituciones financieras, si son PEPs nacionales o extranjeros. PEPs quiere decir políticamente expuestos. Si se dedican al comercio, ya sea a nivel nacional o en el extranjero, si su operatividad implica un alto margen de flujo de efectivo, como restaurantes, tiendas minoristas, licorerías, distribuidores de cigarros, operadoras de máquinas expendedoras máquinas expendedoras, gasolineras y estacionamientos públicos, o si pertenecen al sector gubernamental o son empresas de beneficencia, sin regulación, ya sean nacionales o extranjeras. Para el caso de países y áreas geográficas, lo que debes de tomar en consideración son las áreas geográficas de mayor riesgo, donde la entidad opera el volumen marginal, donde aperturan cuentas, celebran contratos o realizan operaciones. Por ejemplo, operaciones con países que son regímenes fiscales preferentes o territorios considerados como no cooperantes, países o territorios identificados por la entidad como de altos niveles de corrupción o de delincuencia. Todo eso va relacionado con clientes. Por otra parte, ahora, hablando de áreas geográficas nacionales, identificadas como de mayor riesgo por tener altos índices de delincuencia o marginación, zonas fronterizas, puertos de entrada y salida internacional, centros financieros importantes, etc. Esos son puntos importantes para este elemento. En lo que se refiere a las transacciones y canales de envío, debes de evaluar el riesgo implicando la totalidad de las transacciones realizadas con tus clientes o usuarios y los canales de envío que estos usan.
evaluando el tipo, monto, número, frecuencia, naturaleza, instrumento monetario o forma de pago con las que las realizan, así como si dichos canales son presenciales o no presenciales, o las realizan mediante un comisionista o agente relacionado incluso. Siguiendo con el diseño, ahora deberemos de hablar de la medición de los riesgos. Para la medición de los riesgos de la entidad, deberás de realizar un análisis más detallado de los resultados en la identificación de los elementos de riesgo. Esto lo harás mediante la selección de un método exhaustivo para la medición de los riesgos, la cual asignará una importancia relativa a cada uno de ellos. Dicho método deberá de ser flexible para que te permita realizar los ajustes que sean necesarios. Debes de poner especial atención en que el análisis, su nivel de complejidad esté en proporción a la naturaleza y alcance de la operación de la entidad para la cual laboras. La siguiente parte es la más divertida de la medición, ya que implica que para la elección y adecuación del método medición de riesgo, deberá de participar la alta dirección o gerencia de la entidad, así como el área de cumplimiento o aquellas que se consideren convenientes. Recuerda que siempre deberás de analizar los datos de la Evaluación Nacional de Riesgos, correlacionando su información con el contexto de tu entidad, reflejando el resultado en la valoración del grado de riesgo. Como último punto dentro del diseño, es momento de hablar de los mitigantes. Estos se refieren a controles, estructuras internas, medidas, criterios, políticas y procedimientos que la entidad ya ha implementado. Y debes tomar en consideración que los recursos con que la entidad cuenta para el cumplimiento en materia de PLD-FT la ayudan a controlar y disminuir el riesgo. Pero ojo, nunca evitarán el 100% el riesgo, por lo que los mitigantes jamás deberán de poder anular el valor o peso que le has designado al riesgo. Durante este proceso inicialmente deberás de aplicar los indicadores, los mitigantes que la entidad cuenta y evaluar si son suficientes como para mantener el riesgo dentro del nivel de tolerancia aceptable. Ten en cuenta que deberás de efectuar una evaluación de tus mitigantes. Esto lo harás partiendo del impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los indicadores, así como de la adecuada aplicación de los mitigantes. Recuerda que el nivel de tu riesgo señalará qué tan eficiente o deficiente son tus mitigantes. Bueno, creo que es momento y a continuación te detallaré algunos ejemplos de mitigantes con los que necesariamente deberías de contar. Primero, hablando de un gobierno corporativo que comparta la responsabilidad del cumplimiento y origine esfuerzos, recursos humanos y materiales, y que también promueva la efectiva implementación de controles. También deberás de contar con una buena administración de riesgos, controles internos, auditoría en materia de PLD, estructuras internas, manual de PLD, capacitación, etc. Ahora bien, es momento de hablar de la segunda fase, la implementación. Esto es poner en funcionamiento la MERE para conocer el grado de exposición al riesgo de la entidad por cada elemento de riesgo y sus indicadores, una vez que han sido considerados los efectos de los mitigantes. Ya por último, deberás de valorar los resultados obtenidos realizando una revisión respecto de la eficiencia y efectividad de la MERE, la cual por consecuencia derivará en actualizaciones o modificaciones en su diseño. Para ello deberás de revisar y en su caso actualizar la MERE adoptada por la entidad en un plazo no mayor a 12 meses. Entre otras cosas, pudiera darse alguno de los siguientes supuestos que provoquen que realices un cambio o actualización. Por ejemplo,
La incorporación de nuevos productos, prácticas tecnológicas y servicios, reformas a las disposiciones o cuando la entidad se fusione o escinda. Como pudiste apreciar, la MERE tiene varios elementos que deben de ser considerados. Si no se cumplen o si no se toman en cuenta en su totalidad, entonces la entidad no tiene una metodología correcta y pudiera darte información incompleta o errónea respecto de tu nivel de riesgo como entidad. Te recuerdo que nosotros contamos con una metodología de riesgos a nivel entidad que cumple con los puntos que te expliqué anteriormente y con otros más que en próximos videos te explicaré. Nosotros te podemos asesorar y en conjunción con el área de sistemas de tu empresa o de la entidad para la cual laboras, podemos hacer la implementación de esta metodología de evaluación de riesgo a nivel entidad. Cabe señalar que de forma previa hacemos un análisis y estudio del tipo de entidad, el sector al que atiende, el volumen de operaciones que tiene, la operatividad, los tipos de productos o servicios que ofrece, los países o zonas geográficas en las que opera y muchos otros elementos que revisamos junto con el oficial de cumplimiento, a fin de que la metodología que te elaboramos sea un traje hecho a la medida de la entidad y de su operatividad. Si te interesan nuestros servicios, por favor contáctanos a los teléfonos que aparecen al final del video. Ya por último, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta a este video y compartirlo con quien creas que le pueda ayudar. Recuerda que somos un equipo de consultores certificados en materia de PLD y FT en México. Síguenos en nuestras redes sociales o si consideras que podemos ayudarte de alguna otra forma, no dudes en contactarnos a los teléfonos que aparecen al final del video, ya que el objetivo de estas cápsulas es poder transmitirte información que te sea de ayuda y útil. Igualmente ten presente que consideramos a nuestros suscriptores para cualquiera de los cursos que próximamente estaremos presentando. Gracias por tu atención, por tu tiempo y por darle like a este video. Muchísimas gracias y hasta el próximo video. Suerte. Bye. Ahora vamos a pasar a la parte de corte.